Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Tengo a mis espaldas un olivo muy viejo que os voy a podar en este vídeo. Olivo que tiene un pie muy gordo, ¿vale? Yo calculo que puede tener entre 400 y 500 años más o menos por el tamaño que tiene. Y un olivo muy interesante para podar. Como podéis ver, que está bastante bien. Sí que es verdad que este año ha brotado mucho hacia arriba. Ramas nuevas, que en principio es lo que se busca, pero todas con tendencia vertical. Ramas que si producen van a producir muy alto, que nos requieren mucha savia del olivo, que nos va a quitar recursos para producir las puntas, que es donde nos interesa, donde están las olivas, ¿vale? Y que, como digo, en el caso de que doblaran un poquito serían interesantes, pero están totalmente verticales, ramas que tienen que ir fuera. Entonces, en este vídeo pues os voy a explicar un poquito, ahora cogeré el teléfono y os enseñaré un poquito cómo está por dentro, qué ramas quitaría, y cuando os haya explicado eso os voy a poner un poquito de ejemplo de cómo lo voy podando y os voy a enseñar el resultado final. La idea es pues que veáis que es un trabajo muy chulo en este olivo, porque es un olivo muy bueno para trabajarlo y encima un pie, y porque al ser tan antiguo, además de llamativo, os puedo enseñar bien cómo estos olivos antiguos todavía son productivos, porque muchas veces está claro que los árboles cuando son jóvenes, entre los 15 años más o menos y los 40, 50, 60 años producen de puta madre, pero sí que es verdad que luego dejan de producir o bajan un poquito, no dejan de producir, sino que bajan un poquito ese nivel de producción, ¿vale? A máxima producción. Pero en el caso del olivo es un árbol que aún así, incluso teniendo 300, 400 años, si se lleva un buen mantenimiento, se hacen renovaciones y todo, es un árbol que nos va a estar produciendo toda la vida. O sea, este árbol me moriré yo antes, si no pasa nada, me moriré yo antes que él, y él seguirá produciendo 300 años más sin ningún problema. Entonces esa es la idea, ¿vale? Voy a coger el teléfono, os enseño un poquito por dentro y seguimos con el vídeo. Bueno chicos, ya estáis aquí un poquito más cerca, os voy a enseñar, ¿vale? Vale, como podéis ver, lo que decía al principio, ramas totalmente verticales. Como digo, lo que interesa en el olivo son estas ramas que por el mismo peso de la rama y por el espacio que tienen van doblando, pero veis, el olivo siempre tira, como esto, ¿por qué está teniendo, por qué tira tanto hacia arriba, tiene tantos puntales hacia arriba? Pues todo esto tiene que ver con que el olivo ha empezado a brotar y como no tenía espacio ni luz para ir un poco más horizontal, ha tirado todo hacia arriba buscando la luz, y como digo, eso se lleva muchos recursos de nuestro árbol, se lleva mucha savia, y todo eso interesa quitarlo para tener una buena producción. Aquí otro problema que vemos, una rama y otra rama aquí, todas montando encima una de la otra. Pues vamos a ver de qué forma podemos quitar las ramas que vea yo que son menos productivas, ramas que están más estresadas, ramas que son más viejas, ramas que están apalilladas, por ejemplo esto no vale para nada, y de esa forma favorecer que las ramas que sí que van a ser productivas este año y van a ser buenas, sin pasarnos de podarlas, ¿vale? Mira, hasta aquí la vamos a doblar aquí, sin pasarnos de podarlas, eso, tengan más recursos disponibles del árbol. Otra cosa muy interesante de aquí, esta rama ya muy vieja, ¿vale? Olivo que es muy viejo, y entonces ramas que se han ido intentando pues podando un poco para sacarlas hacia afuera. Aquí la idea es, en un futuro, cuando todas estas ramas tiren hacia abajo, ¿vale? Y se vayan doblando, pues quizá renovar por aquí. Quitarle todo esto, le estamos quitando toda esta parte donde la savia le es más difícil circular, ¿vale? Quitamos toda esta parte que ya estará bastante tiempo cogida, o sea que se ha ido cogiendo cosecha tras cosecha tras cosecha, y que se está, por así decirlo, saturando, ¿vale? Se está, pues recibe mucho estrés, muchos golpes, pues todo eso, al cabo de cierto tiempo hay que quitarlo. La idea también, como he dicho en otros vídeos de poda del olivo, es ir renovando la rama vieja, ¿vale? Como digo, todos estos brotes de aquí nosotros, quizá hay gente pues diría, pues no, hay que ir limpiando y todo eso. No, yo por ejemplo aquí, todos estos me interesan mucho, están en una zona muy buena, porque al ser un olivo tan viejo tampoco quiero cargarme todo el olivo, tampoco quiero hacerle barbaridades. Entonces lo que sí que nos interesa pues son estas ramas de aquí, que están así más gorditas, pues dejar un poco esto para que en el futuro esta la podamos quitar. Estas ramas en 2 o 3 años ya se ponen buenas para que empezara aquí a limpiarle, a quitarle y hacerle espacio, ¿vale? Luego también, muy importante, espaciar lo que son las ramas que estamos sacando nuevas, ¿vale? Las que queremos que broten. ¿Por qué? Porque si dejamos que estén muy juntas y no le dejamos luz y aire al olivo, primero favorecemos tema de enfermedades, de hongos y todo eso que tiene que ver con la falta de aire y de luz. Y luego también lo que hacemos es que tengan, como digo, estas ramas de tendencia vertical. Si os fijáis, este olivo está muy apelmazado. Y eso es por eso mismo, porque se podó, ¿vale? Él
al haberlo podado tiene mucha fuerza y entonces tira hacia arriba, y el haber estado 2 años sin podar, fijaos cómo ya ha sacado ramas, que estas tienen entre 1 y 2 años, que como están compitiendo entre ellas, todas van y tienden hacia arriba, hacia la luz. Y como digo, esas ramas no son productivas, ¿vale? Sí, es posible que nos den algo de olivas en las puntas, pero todo lo que es productivo es la rama que va hacia la falda, ¿no? O ramas que están en 45 grados, que son las más fáciles de tirar con la vibradora. Entonces eso, chicos, ya os he enseñado un poquito lo que haríamos, ese mismo ejemplo es con todo el árbol, y nada, mira, este está muy bien para enseñaros, porque por ejemplo aquí, esto no se debe de hacer, ¿vale? Esto lo hice el primer año, pero esto no se debe de hacer. Quitamos una rama aquí, pues la quitamos rasa, ¿vale? Para que renueve por aquí. Es una lástima porque todo esto ya no nos vale, pero toda esta parte de aquí abajo sí. Como podéis ver, esa rama se quita rasa, se quita recta, y entonces nos saca estas renovaciones por aquí, que están genial, que tienen una orientación muy buena, y que al tener esa rama de ahí arriba, como podéis ver, pues les obliga un poco a salir en horizontal. Como digo, esta rama podría parecer un chupón también, pero no lo es, porque en cuanto cargue, caerá un poquito hacia abajo y nos vendrá de maravilla. O sea que ya os dejo con el vídeo a cámara rápida, un poco podándolo, dejándolo bonito, y a ver qué os parece, chicos. Bueno, como veis, aquí, esta parte de aquí que le hemos quitado, falta quitarle igual aquella puntilla, pero fijaos si le he dado aire, le he quitado, como os he dicho, la intermedia que tenía ahí, y ahora hemos dejado esta parte de aquí y vamos a quitar un poquito más de arriba. Eso es con todo, ahora lo iréis viendo, como poco a poco el olivo se ve que ya pasa la luz, no se queda del todo pelado, pero deja pasar bien la luz, y eso es lo que nos viene de puta madre a nosotros. Aprovechando que estamos limpiando un poquito, vamos a quitarle todo lo muerto que veamos por aquí, que con esta motosierra que nos podemos meter por cualquier sitio, lo vamos a dejar de maravilla, y el olivo nos lo va a agradecer un montón. Bueno, chicos, una cosa que ya que estamos aquí, que os quiero enseñar, como podéis ver, aquí a mano derecha tenemos un pie, ¿vale? Que está un poco alto, ¿vale? Y también veo que está bastante estresado. Entonces, creo que lo que vamos a hacer, como tenemos aquí en la cabeza unas renovaciones que están genial, vamos a cortarle de forma que le vamos a tirar toda esta parte de abajo. Vais a decir, esto que es una barbaridad, pero en realidad no, porque esta parte de aquí lo que hará es poblarse más abajo, y nos va a hacer una renovación de maravilla, y tenemos gran parte del olivo para producir. Realmente es como si le podáramos un brazo y hiciéramos un corte de renovación en un brazo, porque como he dicho antes, es un olivo en pie, pero tiene un pie chiquitín ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahí es eso. Vamos a cortar por aquí, ahora luego lo enseñaré un poquito, y creo que le va a venir bastante bien al árbol, le vamos a dar mucho aire, le vamos a ayudar a la renovación del árbol, que tiene bastantes ramas viejas, y como ahí sí que le estamos dejando algo de rama vieja, pues vamos a empezar a un poco renovar por este lado. Bueno, y eso, chicos, como os decía, tengo la mano totalmente extendida y fijaos dónde llega la rama, pues qué decir de aquello. Todo lo que quite por aquí, pues al final es que de verdad que esto está un palmo por encima de mi cabeza, para que os hagáis una idea. Yo creo que está demasiado alto, estas incluso más, fijaos cómo salen las ramas. Luego realmente renovaciones que valga la pena no tenemos muchas, entonces fijaos aquí en la cabeza, que esto sí que está más o menos a la altura del pecho aproximadamente, como sí que tiene estas ramas. Es verdad que aquí no tiene nada, pero vamos a cortar por aquí intentando que con el corte que le vamos a hacer empiece a brotar por esta zona de aquí. Pero luego ya sí que más abajo tenemos un montón de renovaciones aquí que el árbol ha querido sacar para protegerse, que como podéis ver ahí se estaba quemando del sol, ¿vale? Y entonces para protegerse de esas quemaduras saca brotes por ahí. Pues yo creo que vamos a aprovechar eso del árbol, vamos a ayudarnos de eso, y creo que nos va a venir bien. O sea que vamos a hacer un corte más o menos a esta altura, más o menos, o incluso un poquito más abajo, para renovar este brazo, porque como digo, el olivo tiene un montón de recursos por allí que están a mucha mejor altura, y como este brazo está un poquito más separado, vamos a aprovecharlo. Bueno, y antes de empezar, otra cosa que os quería enseñar un poco, es que yo, para que me sea más cómodo, lo pelo un poco primero y luego ya lo voy cortando, porque me es más cómodo cortarlo arriba que aquí en el suelo. Hago ya los pedacitos preparados al tamaño de la chimenea para poder, y los dejo en el tronco secando un poco para que no moleste de momento al tractor, luego ya lo recogemos cuando esté un poquito seco. O sea que lo que me vais a ver hacer ahora es un poco limpiarlo, y luego ya iremos cortando por pedacitos, y luego ya como hago siempre, pues le cortamos un poquito aquí para que no dañe el árbol al caer
cuando hacemos el corte por atrás, al caer, que no nos pele aquí y haga una parte que arranque la piel. O sea que vamos a ello. Estoy un poco subido encima de lo que es ya el talud este que tiene aquí el olivo. Y fijaos dónde me viene, o sea, es que está altísimo. Luego las máquinas trabajan súper incómodo. Yo creo que mejor un poquito más bajo, más horizontal. Fijaos lo pequeñita que es la motosierra, ¿vale? De Stihl motosierra de poda, 151 TC, una maravilla. Bien afilada y bien mantenida. Fijaos qué tronco se está comiendo, ¿eh? Que en principio esto no debería de ser para ella. Fijaos qué tronco, qué maravilla cómo corta. Vamos a ello. Una cosa muy importante ahora, ¿vale? Veo que aquí tiene brotes. Una cosa muy importante que vamos a hacer es que vamos a hacer el corte como en una diagonal, porque así favorecemos que no se nos quede dentro o sea, que no se nos quede el agua, lo que nos va a venir fatal para el olivo porque la va a pudrir. Entonces, lo ideal, hacer un corte en diagonal. Tenemos aquí estos brotes, aquí detrás no lo veis, ahora lo enseñaré, pero aquí tenemos más brotes. Creo que voy a empezar la cabeza a esta altura, que yo creo que está más o menos aquí bien, para que saque ramas, que vaya hacia este lado. Le voy a limpiar un poquito por dentro para dirigirla hacia aquí, hacia afuera. Creo que así va a estar de categoría. Este corte que hemos hecho ahí es para que ahora al cortarla el mismo peso del tronco que estamos cortando no nos pele toda esta parte de aquí, que nos interesa para que por aquí saque brotes nuevos, que los sacará por ahí. Brazo que prácticamente no está quemado por el sol, brazo que nos va a venir de puta madre. Vamos a dejar un poquito por aquí, le voy a quitar un poco lo que va hacia dentro del olivo, o bueno, de momento lo vamos a dejar así. Ya el año que viene lo limpiaremos si hay algo que no nos interesa. Pero bueno, esto parece que es una barbaridad, pero esto al olivo le ha venido de maravilla, porque todo esto de aquí, fijaos qué tronco más, ahora os voy a enseñar qué tronco más sano, más bueno. Toda esta parte de aquí, toda la parte de savia que tiene aquí, todo en toda la corona del olivo, del tronco de este olivo, que es una maravilla. O sea que vemos que el olivo está muy sano. Bueno chicos, ya se está haciendo de noche, bueno, está empezando a atardecer ahora. Fijaos qué luz más bonita, ¿vale? Como decía, este corte aquí está separado del olivo. El olivo en realidad tiene bastante hoja y este está de puta madre para que vaya sacando aquí. Bueno, todas las ramas que hemos dejado por ahí arriba es para que tape un poquito el sol. Esta no la he quitado, pero bueno, la podría quitar porque va a obligar a las de arriba a tirar, o si no la llevaremos por aquí a ver si conseguimos que no tenga mucha tendencia hacia arriba. Y nada chicos, pues así se ha quedado, ¿vale? Le hemos quitado bastante por dentro, por todo lo que decía, todas las ramas estas con tendencia vertical. Hemos dejado alguna por ahí porque yo creo que esas sí que van a cargar y van a doblar un poco. Y bueno, la idea de este año ha sido quitarle, pero tampoco quitarle tanto, ¿vale? Como podéis ver, le hemos quitado aquella parte de allí, se ve más pelada porque hemos hecho de aquella zona de allá de la renovación, pero yo creo que tiene suficiente como para cargar las ramas que lleva y creo que nos va a venir bastante bien. Bueno chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, un vídeo
bastante sencillo, de un poco poda práctica y un poco qué hacemos antes de cómo enfocamos, cómo vemos el olivo, cómo enfocamos la poda para intentar, sobre todo pensando en el futuro, que nuestro olivo vaya lo mejor posible, tenga renovación, tenga ramas nuevas, tenga savia nueva, que es lo que importa, habiéndole quitado bastante madera que tenía aquí, renovando este brazo para que nos saque, que es un brazo joven, y con lo que es la parte más vieja del olivo, pues un poco quitando las puntas sin quitarle mucha rama para que tenga producción este año. Y la idea es ir saneando a lo largo de los próximos años hasta que nos quede todo lo que es la corona del olivo, todo lo que es la cabeza, todo con ramas nuevas, que salgan de una altura buena. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si queréis dejar un like, lo podéis dejar ahí abajo. Un comentario también lo agradecería mucho para que me digáis qué opináis, si os ha gustado, si haríais algo diferente, qué os ha parecido un poco en general, qué cambiaríais, qué os ha parecido que está guay, que está bien. Y nada, podéis suscribiros también, que lo tenéis ahí abajo, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente, espero que sea pronto. Hasta luego.